Sacado de los recuerdos de Albert Guille, soldado de las SS de la división número 503 de la defensa del río Oder en febrero y marzo de 1945. Hasta ahora recuerdo cómo gritaba mi madre cuando llegaron a mi casa y me dijeron que tenía solamente 10 minutos para alistarme e irme con ellos al frente. Me dijeron que no necesitaba llevar nada, ya que todo lo encontraría en el frente. A duras penas conseguí llevarme un suéter y el primer libro que pude alcanzar de la estantería era la Divina Comedia de Dante. Qué ironía de la vida pensar que tendría tiempo en las trincheras para leer cómo Dante bajaba al infierno cuando yo me encontrase en el mismo infierno en la tierra. Después salí de casa, me senté en el camión y un policía cerró la puerta. En ese momento era imposible escapar de la policía militar. Ellos recogían a cualquier ser parecido a un hombre, ya sea en la calle o lo sacaban de las casas. No importa quién fueras, así fueras un joven adolescente o un viejo inválido. El Tercer Reich estaba en peligro y ellos necesitaban soldados. Ellos necesitaban más vidas para poder prolongar la corta vida que les quedaba y comprar unos días más de vida. Yo, pese a mis cortos 16 años, ya sabía en ese entonces que la guerra se había perdido y que a estas alturas no podían salvarnos ni la genialidad de Hitler, ni el talento de los grandes generales, ni la valentía de los soldados. Pese a que Goebbels nos repetía diariamente que la guerra se estaba ganando, la vida del día a día en la Alemania nazi se volvía cada vez más insoportable, más difícil. A mi madre y a mí nos era imposible recibir los talones de productos en los centros de abastecimientos, ya que estos estaban demasiado lejos de nuestra casa y apenas llegabas empezaban a sonar las sirenas de los bombardeos aéreos, y debido a esto pasábamos más tiempo en los refugios antibombas que en nuestras propias casas. Sumado a esto, de mi padre no recibíamos ninguna carta hacía más de un año. Así como a mí, un día se lo llevaron al frente y nunca más volvimos a saber nada de él. Yo iba en la parte trasera del camión y a través de un agujero podía ver los cientos de refugiados que venían desde el este, tratando de escapar de los rusos. Al mismo tiempo, yo me preguntaba por qué en 1941 todos pensaban que los rusos eran una tanda de campesinos ignorantes y ahora de repente se convirtieron en unas bestias infernales. A mí se me hacía difícil comprender si era tan horrible batallar con ellos, por qué fue que los atacamos, y si realmente Rusia era un infierno, ¿para qué traer ese infierno a Alemania? En ese momento recordaba las palabras de mi padre: si no estás seguro de ganar una pelea, no la empieces. Lo irónico del asunto es que esas mismas preguntas que me hacía en el camión, me las he hecho toda la vida, y hasta ahora me sigo preguntando lo mismo sin poder hallar ninguna respuesta. En ese momento, en el camión íbamos, al igual que yo, algunos muchachos y algunas personas ancianas que hace 5 minutos habían sido civiles. De ellos, ¿qué podría decirles? Que tenían un aspecto que a duras penas en la vida habían sostenido una pluma y mucho menos un arma. Y por increíble que parezca, todos fuimos seleccionados para pertenecer al ejército de las SS. Hacía 4 años se tomaban rigurosos exámenes para pertenecer a este ejército, pero ahora, apenas llegar, te seleccionaban, te daban un arma y sin ninguna preparación te enviaban al frente. Este hecho marcó mi vida para siempre, arruinándola, ya que después de la guerra se me dio el doble de condena por haber pertenecido a este ejército. Y durante mi regreso a Alemania, a mí me fue imposible encontrar un trabajo, ya que el haber pertenecido a las SS era como una marca del diablo
que todos trataban de apartar de sí. Yo, por más que trataba de demostrar que en la primavera de 1945 a las SS reclutaban todo tipo de personas, no importa quién fueras, ya seas algún niño de algún orfanato o algún viejo de algún asilo. Cuando llegamos al frente, en la parte occidental del río Oder, todos los de la compañía teníamos un aspecto deplorable. No éramos para nada soldados. La mayoría llevábamos uniformes que no eran de nuestras tallas, y si lo eran, estaban hechos harapos. Allí había de todo: ex aviadores de carga de la Luftwaffe, tanquistas sin sus tanques, algunos sobrevivientes de alguna compañía que había sido destruida del otro lado del río, algunos polacos que habían sido Polizei. El resto eran volkssturmistas que buscaban dónde esconderse de las bombas y el frío, y así como yo, también había una veintena de adolescentes que habían sido arrancados del seno de sus familias. Nuestro capitán al vernos nos dijo irónicamente que solamente nos faltaba un malabarista, un domador de tigres y un submarinista de la Kriegsmarine, y ya Moscú era nuestra. Asimismo, nos dio la orden de buscar desertores y de devolverlos al frente. En ese tiempo, a los desertores ya no se los fusilaba, ya que cada soldado valía su peso en oro, así que simplemente se los devolvía al frente para que sigan luchando. En las ciudades aledañas al frente reinaba el pánico entre la población. Había un sinfín de casas abandonadas, así como también estaban infestadas de desertores hambrientos, en busca de algo valioso para poder cambiarlo por algo de comida, o ya sea por nuevos documentos. En esos tormentosos días en que trabajaba en la patrulla, me los hacía un poco más soportables un soldado que ya había estado bastante tiempo en la guerra, que se llamaba Paul. Paul había intentado escaparse ya 2 veces y tenía la advertencia que si intentaba escaparse una vez más, entonces sería fusilado. Por eso no tenía otra opción que seguir en el frente. Paul me enseñó las reglas básicas de la guerra, que en ese momento nos faltaban a todos los civiles disfrazados de soldados a los que habían obligado a ir al frente. Reglas básicas como saber dónde iban a caer los proyectiles de la artillería soviética, cuándo iban a empezar y sobre todo si es que va a haber un bombardeo amigo o enemigo. Y lo más importante, saber dónde encontrar un refugio ante el fuego del enemigo. Paul era un soldado que me inspiraba a seguir adelante. Él siempre sabía cómo engañar a la muerte, sabía dónde iban a caer los proyectiles y qué lado de la calle sería bombardeada. Tenía un sexto sentido y un olfato para poder prever los ataques de la artillería soviética. Sabía cuál era el límite de los proyectiles enemigos. Conocía muy bien los sitios en donde se podía andar erguido con toda confianza, así como también donde teníamos que arrastrarnos para evitar el fuego enemigo. Si no hubiera sido por Paul, yo sería uno más de los cientos que morían diariamente por falta de experiencia en el frente. A nosotros nos daba rabia ver cómo nuestro capitán se mataba diariamente por tratar de salvar los pocos soldados que le quedaban. Nuestro capitán Zicher era un veterano de guerra que había participado en la operación Taifún en 1941 y que casi toma Moscú, y ahora se encontraba frustrada y desesperadamente tratando de salvar lo último que quedaba del Reich. Un día vimos el avión Messerschmitt 262 volar hacia el este. Este avión tecnológicamente era mucho más avanzado que cualquier otro avión de la época. Tenía motores de reacción a chorro y podía volar a velocidades increíbles. Nosotros empezamos a gritar de la emoción. Muchos decían que Hitler no nos mentía, que por fin apareció esa tan añorada arma secreta que le daría la victoria a Alemania. Nosotros pensamos que este avión iría al ataque, pero no, solamente dio un par de vueltas de reconocimiento al área y volvió a su base. Hasta para ser un avión de reconocimiento,
volaba demasiado poco. Muchos comenzaron a bromear, hasta el mismo Paul dijo que era Hitler el que estaba volando en ese avión. En aquel entonces, para mí, Paul era el soldado por excelencia. Yo pensaba que él no le tenía miedo a nada. Ya después de la guerra, me di cuenta que era un tipo muy cobarde, ya que este trataba siempre de estar lejos del frente. De alguna manera, se las ingeniaba para que no lo pusieran como centinela, sobornando a otros soldados para que lo reemplacen en su deber. La sola idea de ser capturado por los rusos le causaba tal espanto que se veía hasta cómo sus fuerzas se desvanecían de su cuerpo, dejándolo en una perplejidad, presa totalmente del miedo. En ese momento, esto me parecía muy extraño, ya que consideraba a Paul como un guerrero experimentado y audaz, pese a que nunca lo había visto batallar. Pero todos los soldados teníamos nuestros miedos y nuestros traumas, por eso en ese momento no le prestaba la atención debida a estos detalles. A todos más nos preocupaba en qué momento los rusos irían a atacarnos, ya que para nuestra defensa solamente teníamos un cañón antitanque y una ametralladora húngara que no paraba de atascarse. Nosotros esperábamos en nuestras trincheras, mitad destruidas, mitad quemadas, por un fuego que se desvanecía igual que el Tercer Reich. Y desde luego, la situación en la que nos encontrábamos no podía durar para siempre. Los rusos siempre investigaban y trataban de saber cuáles eran nuestros puntos débiles. Siempre sacaban desde el otro lado del río sus obuses y sus cañones, como quien imitaba un ataque, para que nosotros les atacáramos con nuestra artillería, para saber qué tipo de artillería teníamos y en dónde estaba ubicada. Si hubieran sabido en ese momento que no teníamos con qué defendernos, que la mayoría de los que estábamos en las trincheras eran púberes, casi niños y ancianos decrépitos, que estaban muriéndose de hambre y de frío, los rusos ni siquiera tendrían que haber simulado un ataque para saber nuestras posiciones, simplemente hubieran atacado y hubieran ganado. Conforme pasaba el tiempo, se hacía más y más evidente el ataque de los rusos y Paul se volvía más y más nervioso. Durante 2 días estábamos bajo el fuego incesante de la artillería rusa, que vaporizaba todo lo que había en su encuentro. El búnker del centro de comando había sido convertido en un depósito de municiones, el cual fue volado durante la última noche. Después de eso, nuestro capitán ya no podía darnos órdenes. Había recibido una esquirla en el estómago y estaba agonizando en un hospital improvisado que habían armado muy cerca del frente. Su médico era un civil que había trabajado como veterinario, que se volvía loco al no saber qué hacer con tanto enfermo y con tantos heridos. Ahora, nuestro regimiento en el frente era un pandemonio. Solamente los ex paracaidistas del flanco izquierdo ponían resistencia al ataque de los rusos. El resto trataba de esconderse y de escapar como pudiera. Entre el ir y venir de soldados que corrían de un lado para el otro, yo vi a Paul. Este se mordía la carne de los labios hasta la sangre. Su mirada estaba enloquecida, ya que no podía ver a ningún punto fijo. Y gritándome con una voz desesperada me dijo: Albert, tenemos que huir de aquí. Los rusos aparecerán en cualquier minuto. Yo no puedo ser capturado. De ninguna manera, no puedo ser capturado. Albert, vámonos. Y comenzamos a huir de las trincheras como alma que se lleva el diablo. Durante este transcurso, yo no pude ver nada excepto bombas, fuego y tierra. Mientras tratábamos de huir, yo solamente oía caer los proyectiles y los gritos y lamentos de los heridos. Cuando al fin pudimos salir de las trincheras, Paul me dijo que teníamos que encontrar ropa de civil, así que nos fuimos para el pueblo más cercano para poder cambiarnos el uniforme. De lo contrario, las patrullas podrían enviarnos nuevamente hacia el frente. Era de noche y el pueblo aledaño estaba totalmente en llamas, ya que los bombardeos allí eran mucho más intensos que en el frente. Atrás habían quedado los gritos de dolor y de lamento de los soldados, y ahora
teníamos que ver cómo los civiles trataban de escapar de un lado a otro, y llantos de mujeres y niños que por algún motivo le habían creído a Hitler y se habían quedado en sus casas y ahora no tenían a dónde escapar. Al final pudimos encontrar un barrio con casas que aún no estaban destruidas. Estas estaban totalmente a oscuras. Hasta si hubiera la posibilidad de que en estas casas viviera alguien, ellos habían apagado la luz y habían cerrado las ventanas, ya que en ese momento, por hacer lo contrario, había pena de muerte. Paul agarró una tabla, rompió una ventana y se metió en una casa, y con ayuda de un mechero empezó a buscar alguna prenda masculina dentro de la casa que nos fuera útil para poder camuflarnos como civiles. Durante más de 1 hora y media estuvimos buscando en esa casa y en alguna de las casas aledañas alguna ropa masculina, pero no, solamente había ropa de mujer. Era como si nunca hubieran vivido hombres en ese lugar. Maldición, Albert, aquí no podemos encontrar nada, me dijo Paul. Vámonos a la calle del frente. Cuando estábamos a punto de salir del fondo de la calle, oímos los rugidos de un motor. En eso apareció un tanque. Paul se cayó al suelo, empezó a gatear y regresó nuevamente a la casa en la que habíamos estado. Rusos, rusos, balbuceaba su boca, mientras que a su cuerpo le dejaban las fuerzas, presa del pánico, y este tenía que arrastrarse para poder esconderse. Yo no puedo ser capturado, Albert, me decía de manera desesperada. Los rusos habían cercado el frente y cerraban con la táctica de tenazas justamente en la calle en donde nosotros estábamos. De un momento a otro, toda la calle estaba absolutamente llena de tanques. Los soldados rusos estaban por doquier. A donde fueras, se escuchaban voces en ruso. Yo vi a Paul tirado en el suelo, pálido como un fantasma, sin poder apenas moverse, presa del pánico y del miedo. Así que lo levanté en mis hombros y lo ayudé a bajar hacia el sótano para poder escondernos. Mientras este a duras penas balbuceaba: yo no puedo ser atrapado por los rusos, Albert, no puedo ser atrapado, por favor. Cuando bajamos al sótano, allí encontramos a una anciana con una niña que también trataban de ocultarse de los rusos. Estos habían entrado ya en nuestra casa y estaban revisando las habitaciones de los pisos superiores. En esto, Paul comenzó a jadear, sacó su pistola Luger, me miró y me dijo: Albert, tú eres un buen chico, intenta al máximo de sobrevivir. Yo pensé que Paul le daría batalla a los rusos. Yo no sabría cómo reaccionar en ese momento, ya que había una niña y una anciana a mi lado, pero también sabía que no podía dejar a mi compañero solo en la batalla. La puerta del sótano se abrió, nosotros miramos a la puerta y en ese mismo momento sonó un disparo. Paul se había volado los sesos. Nunca pensé que el miedo y el pánico le inducirían a cometer semejante acto de cobardía. Un soldado experimentado de la Wehrmacht, dejándome a mí, un adolescente, una anciana y una niña, totalmente solos y abandonados frente al enemigo. Después, los rusos nos sacaron a mí, a la anciana y a la niña fuera de la casa e increíblemente hasta nos prestaron primeros auxilios. Después, yo vi como un oficial se llevaba arrastrando el cuerpo de Paul. Este lo puso junto a otra sección, junto a una veintena de alemanes que no estaban muy lejos de nosotros. Después vi cómo rasgó su camisa y vi cómo encontró en la axila izquierda del brazo una runa perteneciente a las SS. Más tarde me dediqué a investigar a qué batallón pertenecía esa runa. Después, tristemente me enteré que Paul pertenecía a la división número 36 de las SS, comandada por Oskar Dirlewanger. Estos soldados habían sido condenados psicópatas, violadores y asesinos que durante la guerra fueron liberados y mandados hacia Bielorrusia para cometer violaciones, tortura y asesinatos en masa de la población civil. Después, con asombro supe que durante toda mi estadía en el frente la había pasado con la peor escoria que tenía Alemania.
de una entrevista tomada a Albert Guille. Si esta historia te ha gustado y te ha conmovido, dale el pulgar arriba, coméntala y compártela, así como también no te olvides de poner la campanita. Yo soy Alex Tar y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.